Dios les bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor en este día de nuevo de noticias de hace algunos minutos para hablarles acerca de la situación en Israel y les ruego por favor que hoy no se vaya porque vamos a tratar cuál es la posición como evangélicos, cristianos evangélicos, cuál es nuestra posición en cuanto a esta guerra. ¿Debemos ir contra los palestinos? ¿Debemos ir contra Israel? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué debemos hacer? Bueno, vamos a estar viendo todo esto también a la luz de la Biblia, lo que nos dice. Es muy importante, muy interesante que lo escuches, porque estamos escuchando algunas cosas, pues, de algunos evangélicos que entiendo son contrarias a la palabra y no hacen nada bien. Así que es muy importante que aclaremos todo esto a la luz de la Biblia, que es lo que nos dice. Pero antes de todo esto, vamos a traer las noticias que han sucedido recientemente. Bien, pues una de ellas es que en esta noche Israel ha entrado en la franja de Gaza y además asegura que ha destruido 150 túneles del grupo terrorista Hamás. Ya saben que una de las prioridades de Israel es destruir a este grupo porque entiende que si no lo destruye no habrá paz. Aunque sabemos que a lo mejor al cabo de los años se vuelven a levantar, pero de momento, si logra Israel lo que quiere hacer, es posible que los neutralice por algunos años. Pese a todo, sabemos que las naciones van a ir contra Israel porque está profetizado en la Biblia, pero Dios lo ha dicho y ya ha dicho que Dios va a defender a Israel, aunque eso no evita lamentablemente el sufrimiento de unos y de otros. Por otra parte, el gobierno de Israel ha asegurado que va a eliminar de todas al grupo terrorista Hamás. Lo ha dicho por activa y por pasiva, y que ese es su objetivo prioritario, no los civiles, sino Hamás. Lo que pasa que, bueno, ya hemos mostrado algún vídeo de lo que hace Hamás con los civiles, que inclusive les obliga a estar debajo de los misiles, y ahí es cuando se producen algunas de esas matanzas. Estados Unidos ha manifestado que apoyaría una pausa humanitaria para los de Gaza. Yo creo personalmente que esa pausa se va a dar, pero en este momento lo que entiendo es que Israel no quiere dar una pausa a los de Hamás para que se rearmen y tomen posiciones. Ese es el asunto y el problema. Por eso, en este momento seguro que no se va a producir, se va a producir tiempo después. El recién nombrado presidente del Senado de los Estados Unidos, que es un bautista evangélico, ha dicho que apoya sin fisuras al gobierno de Israel. Y la última noticia es que en este momento Israel sigue bombardeando la franja de Gaza y el ejército parece ser sigue incursionando dentro. Obtendremos más noticias posteriormente. Ahora, dicho esto, por favor les ruego, es muy importante que atienda a lo que vamos a estar diciendo.
cuál debe ser nuestra posición en cuanto a la guerra. Porque claro, ha habido algunos comentarios muy fuertes, muy terribles contra Israel y apoyando a los de Gaza. ¿Cuál debe ser nuestra posición? Bien, primero, nuestra posición como evangélicos, primero tiene que ser el amor de Dios, el amor amando a unos y a otros. De ninguna de las maneras podemos nosotros alegrarnos cuando mueren unos y cuando mueren otros. Si alguien se alegra de eso, le falta algo en su mente, exceptuando aquellos familiares que han perdido seres queridos, donde lógicamente pues mantienen una rabia dentro, ¿no? Pero por encima de todo hay que cumplir la palabra del Señor. Cuando en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ahí estaban todos. Ahí estaban los israelíes, ahí estaban los árabes, ahí estaban los negros, los blancos, estaban todos. Así que nosotros tenemos que amar a todos. Ahora, debemos tener un equilibrio en esto, ¿verdad? Porque tenemos que sentir pena por lo que sucede en Gaza y también por lo que sucede en Israel. Así que esta es nuestra posición. Tenemos que amar a todos y en ninguna manera podemos alegrarnos. Por eso yo siempre digo, tenemos que orar por la paz en Israel, por la paz en Gaza. Esta es la posición que debemos de tener. Ahora, dentro de esto, ¿debemos respaldar, como algunos hacen, al grupo Hamás? Porque quiero que entiendan que los civiles de Gaza no son los que atacan, es Hamás. Y yo he escuchado algunos comentarios decir como si Israel se tuviera que quedar de brazos cruzados sin hacer nada. No, Israel tiene el derecho de defenderse y lo vamos a estar viendo conforme la Biblia, el Nuevo Testamento, porque esto es muy importante. Porque el Nuevo Testamento nos habla acerca de qué deben hacer las autoridades y lo vamos a estar leyendo. Entonces, ¿qué debiera hacer Israel? Ahí está el asunto. ¿Tiene el derecho Israel a defenderse o no? Pongan atención. Ya he dicho, tenemos que amar a todos. Y me da una pena enorme el ver cuando mueren niños en Gaza. Aunque yo sé que Israel no mata a niños, no mata a civiles. Jamás los pone debajo. Israel avisa, lo hace correctamente. Pero es inevitable a veces debido a este trato que hay por parte de Hamás en cuanto a los civiles. Entonces, nosotros tenemos que respaldar la verdad y amar a todos. Y por eso, si tienes oportunidad de ayudar en el sentido de alimentos, sería una bendición. Aunque bueno, están entrando camiones, pero sería una bendición hacerlo. Nosotros no podemos cerrar nuestro corazón a eso. Igualmente, a ayudar a Israel. Ahora, desde el punto de vista bíblico, vamos a ver, y lo digo en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo está muy claro, pero algunos piensan que en el Nuevo no, en el Nuevo está totalmente justificado que Israel pueda defenderse de aquellos que le atacan. Y vámonos al capítulo 13 de Romanos. Vamos a leer estos versículos. Capítulo 13 de Romanos, versículo 1 al 5, dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual,
es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Muy bien, pongan atención. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Hay que someterse a la autoridad? ¿Qué hace la autoridad cuando alguien se rebela? Castigarlo, ¿verdad? Está clarísimo. Luego, ahora pensemos por un momento. ¿Quién está gobernando en Israel? ¿No es el gobierno de Israel? ¿No son los judíos? ¿No es la autoridad? Si alguien se rebela contra ellos, roba o mata, ¿qué debe hacer el gobierno de Israel? ¿Cruzarse de brazos? Porque un grupo terrorista de Hamás ha matado a 1.400 civiles, ¿debe cruzarse de brazos? ¿No debe Israel imponer el orden? ¿No tiene el derecho? Por supuesto que lo tiene. También cuando llegó, atención a esto, aquel momento, cuando Nabucodonosor tomó la tierra de Israel en el año 623 aproximadamente antes de Cristo, ¿qué les dice Dios a los judíos? Sométase toda persona a Nabucodonosor, porque si no lo hiciera recibirán castigo. Entonces aquellos que se rebelaron, aquellos judíos que se rebelaron contra Nabucodonosor, fueron matados, fueron ejecutados. Y los que se fueron, bueno, Dios les prosperó. ¿Por qué? Porque Dios había establecido en aquel momento que como consecuencia del pecado de Israel, la autoridad era Nabucodonosor, era el gobierno y había que estar sometido a él, aun cuando había invadido. Y los que no lo hicieron pagaron las consecuencias. Entonces, ahora, en el asunto de Israel, fue Dios quien les ha dado esa nación, porque esa nación les ha sido prometida desde hace siglos. La ONU en el 1948 votó a favor de dar esa tierra a Israel. También le dio una parte a los árabes, pero no la quisieron. Los árabes no querían que estuviera Israel y querían aniquilar a todos, como ha habido tantas guerras contra ellos. Pero Dios les ha dado la victoria y Dios ha dicho, atención, que les va a dar siempre la victoria, aun cuando haya sufrimiento, lamentablemente. Así que está clarísimo en la Biblia, si uno se levanta contra el gobierno que está establecido, dice que va a tener castigo, porque Dios ha puesto a las autoridades para mantener el orden. Así que esto es la postura que nosotros tenemos que tener. No podemos de ninguna de las maneras, como ha hecho el secretario general de la ONU, estar a favor del terrorismo. Y si hubiera un grupo terrorista en Israel, también tendríamos que estar en contra. Pero Israel no es terrorismo, es un ejército, es una nación, es un gobierno. Y si Israel no tiene derecho a defenderse, entonces ninguna nación tiene derecho a defenderse si viene un grupo terrorista y le ataca, como ha pasado en España en diferentes momentos. ¿No se ha defendido España? ¿No ha apresado y ha condenado a esos terroristas? Entonces, ¿por qué tenemos una vara de medir distinta? Así que bueno, repito y termino, nosotros como cristianos tenemos que amar a Israel. Tenemos que amar a los palestinos y hacerlo de verdad, aunque el Islam no está de acuerdo con el cristianismo y si pueden también, sinceramente me río, pero nos matarían porque esta es una de las cosas que ellos tienen. Pero aún así, nosotros tenemos que amar, porque Jesús lo dijo, ¿verdad? Y en la Biblia está escrito que Dios es amor. Pero eso no implica que Israel no pueda defenderse, porque Dios le da la autoridad a ellos para defenderse. De la misma manera que también Dios se la da esa autoridad a las demás naciones cuando alguien se levanta contra ellos. Amén.
Así que bueno, que Dios os bendiga. Volveremos si es necesario porque surja alguna noticia importante. Tengan esta posición, amen a Israel profundamente, amen a los palestinos, pero respalden a Israel en su actitud, porque tiene todo el derecho a defenderse. Amén, tiene todo el derecho. Así que esta tiene que ser nuestra posición como cristianos y amar a todos. Dios os bendiga.